Sí, desde luego. Yo creo que es un libro que está lleno de trolas y solo hay una verdad. La verdad es que se reconoce heredero político de la dictadura, ergo hijo político de Franco, ergo Felipe VI, nieto político de Franco, y sigue, y suma y sigue. Y luego el resto, pues las trolas, ¿no? Sus delitos económicos, que él dice que está absuelto y no es que nunca se le haya podido juzgar, lo de Sofi. No tiene causas abiertas, eso es cierto. Hola, lo de Sofi, su papel en el 23. Con lo cual no hay ningún impedimento legal para que esté en España. Habrá impedimento legal, y todo esto ha sido porque hay una impunidad en torno a su figura gracias al periodismo de este país. Hoy que está aquí Pedro J, está bien recordado. Ah, mira, está Pedro J esta tarde con nosotros. Pues que agonizara más o menos, el hecho es que se murió en la cama, ¿no? Y de quien no hay fotos es de la agonía pues de toda la gente que el franquismo torturó en los bajos de la DGS o de los 5 últimos fusilados del franquismo. Entonces, a veces se nos olvida que el franquismo no fue Franco, ni acabó ahí, que hubo muchas víctimas del atado y bien atado y de la transición y que el franquismo fue un régimen que, bueno, pues ha perpetuado sus estructuras, por desgracia, hasta hoy en día. Irene. Es que es el rollo este de señorito andaluz que fuma mientras una mujer está hablando, es un rollo como muy carca, muy él, ¿no? Pero dejarme ser un poco puñetera ya que estamos, es una falta de respeto. A ver, fumar porque esté hablando de una mujer tampoco es para criminalizar a nadie. La historia es dónde lo hace. Claro, lo hace donde está prohibido en el Senado detrás de la ministra de Sanidad. Una mujer y Sanidad. encima la de Sanidad. Ahora bien, te digo, es una falta de respeto tremenda. También hace falta de respeto a la ministra de Sanidad ayer entregándole premios a la sanidad privada. Te quiero decir que estamos ministra. Y luego, mira, Vamos no a lo ser apunta así ni lo Irene. Y encima le pregunta a Javier Arenas si... Bueno, yo lo primero que quiero decir es que viendo las imágenes de ayer, ¿no?, que son entre berlanguianas, de Torrente o de Paquita Salas, lo primero que da es pasmo, ¿no? Y lo segundo ya a mí me genera enfado y me genera un odio de clase y me explico. Cuando yo veo a Miguel Ángel Rodríguez pasearse por el Tribunal Supremo como si fuese su casa, que prácticamente le falta sentarse y abrirse un soberano, ¿sabes? Pues a mí me genera odio de clase porque sé que las feministas, las mujeres trabajadoras, los antifascistas, si nos sentamos delante de un tribunal y hacemos lo que hizo él, esa noche dormimos en el calabozo. Y lo tengo seguro. Lo que pasa, y es lo que demuestra, que es que Miguel Ángel Rodríguez sabe que el Tribunal Supremo es su casa. Y eso es como funciona la derecha, es que la derecha se cree que las instituciones son suyas. Y esto que está pasando, que el fiscal general del Estado esté sentado en el banquillo de los acusados, es una victoria de la derecha, porque está para tapar la corrupción de Ayuso y de su novio, que son una corrupción que además se hizo mientras morían 7.291 personas en las residencias de Madrid, por su culpa. Y creo que esto, frente a esto, lo que tenemos es un Partido Socialista que el otro día salía el ministro Bolaños diciendo en una entrevista que no hay lawfare en España. Señor ministro, ¿de verdad no hay lawfare en España? Bueno, ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? Yo creo que eso es importante y que creo que lo que demuestra también es que con la dimisión de Mazón no ha acabado nada, porque las víctimas siguen sin tener justicia, siguen sin tener verdad, siguen sin tener reparación y siguen sin tener garantías de no repetición. Yo he tenido la oportunidad de conversar esta mañana con Rosa Álvarez, a la que le mando un abrazo enorme desde aquí, y ella misma criticaba todos los comentarios que ha tenido que ver. Creo que el Partido Popular señala y luego son un montón de gente miserable la que ataca a las víctimas. Yo he visto eso en mis propias carnes. Cuando yo estaba en la flotilla, mi madre tuvo que soportar que le deseasen que a su hija le cayesen bombas encima. Y no solo yo, Laura Arroyo está recibiendo todo el acoso fascista de Vox y de muchísima gente amenazando con deportarla. Entonces, hay un problema y es que esta gente, el Partido Popular, Vox, señala a las víctimas y luego sufren un acoso. Y luego hablamos, luego nos llevamos a la cabeza las manos cuando pasa algo gravísimo con el bullying. Pues estos son los responsables de todas estas cosas. Me parece que dice mucho de nuestra democracia un poco fallida el hecho de que tengamos un fiscal general del Estado sentado en el Tribunal Supremo y este señor se pueda pasear por nuestro país sin que nadie le detenga porque es un delincuente. Y quiero decir una cosa también, que es que dice que hereda un sistema, que el rey actual hereda un sistema político que él forjó, y es mentira, lo forjó Franco. Y entonces ahora estamos viendo una operación de lavado de cara del rey Felipe matando al rey Juan Carlos, igual que se hizo en su momento, matando a Franco para salvar al rey Juan Carlos. Y sobre esto solo quiero decir una cosa. ¿Lo de la brevedad? No, solo una cosa. Es que quiero saber si en sus memorias dice algo sobre su papel en el 23F, que no ha sido desclasificado, porque el PSOE votó en contra en el Congreso, igual que votó en contra de las comisiones de investigación contra la corrupción. Bueno, dos. El rey actual... No, es que esto es la historia. La historia, Alejandra, la historia. Cuando os pido brevedad, os pido brevedad en serio. Es que el rey sí que tuvo un papel, no el principal, no el único, pero un papel importante en la reconciliación que supuso la Constitución española y la transición, que algunos queréis
bueno, desprestigiar y otros queremos poner en su sitio Yo y creo valorar. que lo dejó todo atado y bien atado, no el rey, Franco. Fue una auténtica que lo dejó todo atado y bien atado. Alejandra. Claro, yo creo que realmente lo que pasó es que Franco dejó un régimen heredero atado y bien atado en sus propias palabras. Atado y bien atado, no habría habido constitución. Palabras, y a mí lo que me gustaría saber, es qué papel tuvo el rey en el golpe de Estado del 23F. Eso es otro asunto. ¿Por qué no se desclasifica? Hablamos, Vale, si quieres hablamos de eso. No solo tributa, sino que es de las más ricas. Claro, efectivamente. Una cosita, Es de las más ricas pequeña, que hay. Alejandra, léete el testamento. Sí, Alejandra no vivió el 23F. Espera un segundo. Pero, Alejandra, léete el testamento. falta que me hace para poder opinar, Rosa, léete el testamento de Franco, porque Franco lo dejó todo atado y bien atado, efectivamente, para que el rey siguiera siendo el jefe del Estado, el jefe de la dictadura. Lo que hizo Juan Carlos fue romper ese testamento en trizas y dar el paso. Yo creo que eso no es verdad. Eso sí es verdad. Yo creo que eso no es verdad. De acuerdo, no. Sobre lo que fue la transición y sobre lo que es el régimen del 78, que no es verdad. No es verdad porque la transición fue una etapa de muchísima conflictividad social, de muchísima... Sí, con los abogados, con los asesinatos de los abogados de Atocha, con atentados de extrema derecha, con huelgas, con el rey para llevar adelante la democracia. No fue una transición pacífica que lideró el rey. Fue gracias, que ya lo decía antes también... Nadie dice que no. Fue gracias a los colectivos sociales, a los partidos de la clandestinidad como el Partido Comunista. Esa es la gente que trajo aquí la democracia y que nos llegó... Bueno, pero y yo, en mi opinión, nos quedamos cortos porque tenemos una democracia imperfecta. Bueno, vale, eso es otra discusión. Eso es otra discusión que podemos tener. ¿Os acordáis de que estoy aquí? Sí, sinceramente. Se nombraba Alejandra al actual jefe del Estado, a Felipe VI, y yo quiero subrayar el ejemplo que está dando en contraposición a los últimos años sobremanera de su padre. Él marcó distancias, él sí está demostrando una conducta ejemplar en contraposición a Juan Carlos I. En estas memorias, biografía, como queramos llamarles, yo sí he hecho en falta más asunción de errores y petición de perdón. Yo pensaba que en esta mesa éramos republicanos, no creo que me sonaba a mí decir. También hablar más en positivo de su hijo, porque sí que está poniendo a la institución. Yo quiero preguntar dos cosas. La primera es que por qué en vez de meterle mano a la inviolabilidad del rey, le metemos mano directamente a la corona y somos un país del siglo XXI con una república en vez de con una monarquía. Y lo segundo es que yo creo que la operación que se está llevando a cabo con el rey Felipe y con su hija es exactamente la misma que se llevó en su momento con Franco y con el rey Juan Carlos, que es criminalizar a uno y matar a uno para blanquear, para lavarle la cara al otro, y eso es lo que están haciendo con el rey Felipe. Si algo cuestiona, yo creo, todo esto que acabamos de ver es la idea y el relato que se ha hecho en este país sobre la transición modélica, la transición pacífica y perfecta que hubo después de la dictadura, ¿no? Por ejemplo, se mencionaba la masacre de Vitoria, donde el ministro Rodolfo Martín Villa tuvo una responsabilidad política directa en la muerte de 5 personas, otra muerte más en San Fermines en 1978. Después hemos tenido que ver cómo la justicia ya de la democracia española nunca ha querido juzgar a Martín Villa, tuvo que ser una jueza argentina la que intentara juzgarlo. Cuando eso sucedió, además, hubo 4 expresidentes del gobierno, Rajoy, Zapatero, Aznar y Felipe González, que firmaron cartas en apoyo a Martín Villa, lo cual es una verdadera vergüenza. Y yo creo que hay que recordar también que, bueno, en algunos aspectos, en la justicia y en las fuerzas y cuerpos de seguridad, nunca hubo una verdadera transición a la democracia. 11 denuncias hay ya del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo contra España, 11 condenas, perdón, por no investigar torturas en este país, 6 de las cuales, por cierto, afectan al actual ministro del Interior, Marlaska, que por lo visto hizo caso omiso de esas denuncias. Yo creo que es importante señalar los problemas de la democracia y los déficits para poder abordarlos y para poder resolverlos, no hay que negarlos y, insisto, en la justicia y en las fuerzas de seguridad en muchos aspectos nunca hubo una transición y se sigue a día de hoy también persiguiendo a activistas que se manifiestan por el derecho a la vivienda, a antifascistas, a chavales ecologistas que hacen acciones pacíficas, a antifascistas. Eso lo sabe cualquier persona que se mueva. Quien no se mueve quizá puede pensar que vivimos en la democracia más perfecta, pero cuando te mueves es cuando notas las cadenas. Seguramente el ataque al judicial son poderes. Nosotros somos una función democrática, somos periodistas y tenemos que criticar y tenemos que ser señalados a la crítica. Yo creo que es muy peligroso eso, Isabel, porque persigue la libertad de expresión.
de autónomos, de verdad. O sea, a mí me preocupa mucho. Pero la libertad de expresión. Mira, los autónomos... Y un día irán a por ti. De todas formas, me sorprende que ahora digáis que esto, porque cuando las víctimas de los bulos en este país denunciaban eso y hablaban de las noticias falsas, decíais que eso era atacar a la prensa y que era señalar a la prensa. Claro. Me sorprende que digas esto. Pero es que no son bulos, mira dónde está el fiscal. Pero no escuchaste ayer a Miguel Ángel Rodríguez, lo escuchamos todos. Ayer Miguel Ángel Rodríguez en este juicio reconoció que se inventó el bulo que difundió, se lo inventó, dijo que no tenía ninguna prueba, que no tenía ninguna fuente. No se inventó. Bueno, es dijo, un bulo, esto tenía dos orígenes. Porque esta gente Fiscalía lo que han conseguido, y Amador. Amador no lo ha filtrado. Gracias al control que tienen de la justicia, es que no a tener un montón de periodistas que dicen este tipo de cosas, pues han conseguido convertir el caso de la corrupción del clan Ayuso y de su pareja en el caso del fiscal general del Estado, y han conseguido sentar a todo un fiscal general en el banquillo, poniendo el ventilador, porque son expertos en poner... Déjame hablar un momento, que no te he interrumpido. Todos somos iguales ante la ley. Hasta el fiscal tiene que someterse pero ¿cuáles son los indicios? Lo que están haciendo es poner el ventilador, déjame terminar, poner el ventilador para tapar la corrupción y el enriquecimiento de este clan en Madrid. Por lo pronto... Yo debo decir que además ya lo he oído. ¿Ah, sí? Es que ha salido en la medianoche y la gente igual no lo sabe. Yo además soy pianista, pero además soy muy melómana. Entonces yo tengo mis alarmas y puestas en mis estrenos que me interesan escuchar. En cuanto ha salido el Lux, yo lo he oído entero. Es verdad que un disco a la primera impresión hay que dejarlo macerar un poco, pero creo que una cosa que sí se puede decir es que se nota que Rosalía, además de ser una muy buena cantante, una gran compositora, es una productora. La producción del disco es una bestialidad. Yo creo que eso lo podemos decir en términos musicales muy concretos. Y ahora hay que macerar también las letras, el impacto, la estrategia de marketing que ha tenido, porque hay toda una industria musical detrás. Esto va a dar para hablar mucho, Silvia. A lo mejor un día tenemos que dejar de hablar de la UCO y ponernos a hablar de Rosalía, imagínate. Vamos a intentar que el día empiece un poquito así. ¿Cuál ha sido tu primera impresión del disco? Como digo, a mí lo que más me ha gustado es el nivel de producción. Poco se habla de estas mixturas que se hacen entre lo que vendría a ser la música más clásica, más tradicional, las orquestas sinfónicas, los juegos de cuartetos, el nivel del piano, por ejemplo, en unos temas es alucinante, pero por otro lado estas mezclas como hacen, por cierto, que no es nuevo, lo hace James Blake hace muchísimo tiempo, con elementos muy tecnológicos, electrónicos, creo que eso es brutal. Pero por otro lado, y hay que reconocer, ella también bebe de otras cosas que vienen del sur global. Por ejemplo, Lido Pimienta tiene un disco también con una orquesta sinfónica, es decir, está mezclando cosas que se están haciendo y lo ha hecho además desde un altavoz que es el suyo, que llega a muchísima gente. Yo creo que es arriesgado y no hay nada mejor en el arte, digo yo, que arriesgado. Y a partir de ahí habrá que juzgar también ya su impacto político, su contexto político, porque eso también va a dar para hablar. También lectura política. Imagínate. Madre mía. No puede evitarlo. Que el disco de Rosalía dé una lectura política, Javier. Mucho la atención, Laura, cómo explicaba la propia Rosalía que tuvo que preparar su voz. Claro. Es decir, la voz que estamos escuchando ahora es una voz que ella ha tenido que ir afinando y ajustando hasta conseguir elevarla, digamos, hasta esa cota. Y la técnica, o sea, la técnica para llegar a los registros de tesitura de vocal más agudos tardan muchísimo porque es un esfuerzo físico, no solamente es un esfuerzo de técnica vocal, sino que tu misma caja torácica tiene que ampliarse para que llegues a los agudos controlando mejor el aire. Hay que decir que tal vez una de las características de Rosalía, y esto yo lo digo porque yo la escucho desde Los Ángeles, o sea, desde el primerito de los discos, es que tiene una gran capacidad vocal. Lo que estamos oyendo ahora en realidad cuando tú escuchas el disco de Los Ángeles, que es flamenco, que es el principal disco favorito de mi compañero, que es andaluz, obviamente. Y entonces, claro, escucha ese flamenco y le encanta, es que tiene una voz muy así. Aún así, es verdad que no es una voz operática, que eso es lo que lo hace más interesante. Porque en realidad mucho tiempo se ha pensado que la ópera es un registro solo para algunos, ¿no? Para los eruditos y para determinadas voces. Y en realidad ópera podríamos también cantar un poco todas, no igual, obviamente, y no con una voz de ópera clásica y profesional, pero se puede hacer eso. Y eso a mí me gusta porque creo que eso vincula un poco a la idea que tiene, al menos en el primer video que nos ha enseñado, ¿no? De que todo lo ordinario puede ser extraordinario, pues la ópera también puede ser popular, digamos, también puede ser pagana, ¿no? También puede ser pueblo. Yo creo que eso también es interesante. Por eso digo, hay muchas cositas que analizar en general de estas cosas que también rozan lo político, porque en realidad está mandando también un tipo de mensaje con eso. Lo político, así que Yo aquí con esto, siguiendo la línea de Berna de las preguntas que no ha respondido de alguna forma Míriam Nogueras, me quedo con una que me parece que es la clave, Silvia, que es ¿qué ha cambiado? Entre la decisión de Junts y antes, ¿qué ha cambiado de verdad? Decías, Lluís, que en otro contexto podría el titular ser, ¿no?, fin de legislatura, pero no lo es. Y en esto, y sin que siente un precedente, estoy muy de acuerdo con Javier, porque en realidad no ha cambiado nada. Ha dicho Míriam Nogueras, cuando se rompe, ¿no?
Bueno, a mí me enseñó mi madre que cuando tú dices que no vas a hacer algo, tampoco lo anuncias, no lo haces de frente, ¿no? Pues es lo mismo. Anuncian algo que ya pasa de facto. Durante todo este tiempo de legislatura, Junts ya no ha votado algunas medidas que, por cierto, han salido adelante. Por poner una, en enero de 2025, en enero de este año, esta reforma en la ley de pensiones la sacaron con los votos del PP. Adelante, este gobierno. Cuidado, porque dicen que el PP y el PSOE nunca se ponen de acuerdo, pues en esa, rapidito, se pusieron de acuerdo y sacaron esa votación adelante. No necesitaron a Junts para eso. Y obviamente tampoco necesitaron a Podemos, que esos 4 votos sí que dijo no van a servir para aumentar la edad de jubilación encubiertamente. Pues es un poco lo mismo. Junts lo que está haciendo aquí, y estoy de acuerdo, es performar algo, pero en realidad lo que tenemos es el mismo tipo de legislatura. Ahora bien, cuidado, porque eso también lo puede utilizar el gobierno para una cosa que a mí sí me preocupa, que es la excusa Junts. Junts no me deja gobernar. No me deja gobernar, no me deja sacar leyes adelante. Imagínate que nos usen esa excusa, porque yo creo que de esto también tenemos un problema. Este gobierno probablemente no pueda seguir gobernando. Estoy de acuerdo con eso que decía Javier, pero no se lo va a llevar adelante la decisión de Junts. Lo que se va a llevar adelante al gobierno no es la aritmética, es la política. Mientras no hagan medidas de izquierdas que la gente necesita con urgencia, como por ejemplo acabar con la crisis de vivienda con medidas reales y no con discurso, pues no va a ser tanto Junts, va a ser su falta de política lo que se lleva este gobierno por delante. Pues en realidad yo creo que la clave es una cosa que ha dicho Berna. No ha habido realmente una mayoría. No es que haya perdido nada. De hecho, por eso digo que ha cambiado, porque en realidad ya ha pasado que medidas de este gobierno no han salido adelante, por ejemplo, con otro que podríamos llamar bloqueo, ya que hablamos de bloqueo cuando hablamos de Junts. Pero esto no ocupaba tantas primeras planas ni tanto interés. Los 4 votos de Podemos se han bajado. Decretos porque contenían un recorte. Se han bajado la posibilidad de que se descentralizara el racismo al darle competencias migratorias que pedía precisamente Junts. Es decir, ya había un problema para pasar una serie de leyes. Y la otra clave es, lo sabe Pedro Sánchez, y él dijo que podía gobernar al margen del Parlamento. Lo tiene clarísimo. Junts lo único que hace es seguir haciendo política. Si Pedro Sánchez le dice que a lo mejor Puigdemont puede volver, ¿en serio alguien cree que Míriam Nogueras no se va a sentar a negociar? Pues ella dice que es irreversible. Bueno, por eso lo he dicho para la hemeroteca. Por eso, de hecho, me he escuchado cuando Silvia decía esto queda para la hemeroteca y me ha notado el día, porque es verdad que a la primera... Esto es hacer política, no es realmente decir me voy. Es un poco lo que decía también aquí María, es el no voy a respirar un ratito hasta que me hagas caso, ¿no? Pues es eso. Claro que van a volver a sentarse en la mesa cuando hayan logrado vencer el pulso. La pregunta es cuánto va a durar el pulso, pero eso también depende, insisto, del gobierno, que no ha tenido nunca esa mayoría. Hay un matiz. Yo eso en realidad sí que lo veo un poco menos. Hasta antes de eso, María estaba bastante de acuerdo con todo. No, pero si es que lo dice creo la que hay una cosa resolución, que, si es que no hay... yo, por ejemplo, con la noticia de esto, en realidad, 0 sorpresas. Cualquiera que ha leído el informe de la UCO se ha dado cuenta que el informe casi que estaba diciéndole cómo proceder después a cualquier juez que cogiera ese informe. Y era evidente... No creas que a un juez del Supremo como Leopoldo Puente le dice la UCO cómo proceder. Eso es bastante inverosímil. Que iban a llamar a alguien vinculado ahí. Era tan evidente que en mi casa llevamos haciendo una apuesta con esto de apuesto que va a pasar esto y luego apuesto que va a pasar esto y vamos teniendo 2 de 2 en mi casa ahora mismo, porque en realidad es la vía que yo entiendo que era obvio que iba a pasar porque el informe de la UCO lo decía casi directamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo en eso estoy bastante de acuerdo con Berna. La situación es muy complicada también para el Partido Socialista. Yo no creo que puedan decir, en efecto, que todo está muy normal. Hay cosas en las que hay, a mi juicio, lawfare completamente evidente, como es con el caso del fiscal general del Estado. Pero en este caso, yo diría que no. Aquí sí que hay cosas que hay que responder, explicar, que tienen que investigarse, entre otras cosas, porque claro, en esto estoy muy de acuerdo con María, lo del desorden, cuando se trata de cuentas de un partido tan antiguo, tan que siempre nos dicen, ¿no? ¡Wow! Tantos años de democracia, el Partido Socialista es lo mejor del mundo mundial. Bueno, yo creo que si eso es lo mejor del mundo mundial, a lo mejor también sabrían llevar bien las cuentas. Entre 2017 y 2024 había casi 1 millón de euros solamente para estas cuestiones de los gastos de entregar el metálico. O sea, perdóname, pero yo creo que eso es casi injustificable. Pero bueno, tendrán que investigar, por supuesto. Creo que eso sí, hay una intencionalidad política, evidentemente, pero eso no quiere decir que no haya que responder y no, que, habrá una y que acá haya lawfare. Yo creo que no, una intencionalidad. No, yo sí veo una intencionalidad política, creo que la muestra más clara es cómo el Partido Popular utiliza esto y habla de bueno, esto. pero eso es una consecuencia política. No, yo creo que es evidente, no es que no somos nuevos.
El Partido Popular tiene sus relaciones con determinados jueces. Vamos a ver, tampoco somos nuevos. Hay una intencionalidad política, eso por un lado, para mí es evidente. Pero por otro, también es verdad que yo no diría que en este caso, como sí en el del fiscal general del Estado, haya el offer. Acá sí hay muchas cosas que responder. Espero que se respondan, no sé yo tanto si financiación irregular, sino más bien una serie de irregularidades en la forma en que se estaba llevando las finanzas en el Partido Socialista, y eso habrá que responderlo, porque esto le hace daño también al gobierno. Entonces, yo creo que separo esas cosas, porque me parece importante, sin quitar que claro que hay una intencionalidad política del Partido Popular, las formas de las que se refiere esto, que me parece a mí a veces hasta pecando un poco de tontos. Hablando de sobresueldos cuando podrían enfocarse en otras cosas que me parece que son mucho más lógicas con ese informe, la verdad. Vamos, importante, porque Vox no está moldándose la opinión pública, la está transformando. Esa es la clave, porque esa es precisamente la intención de las ultraderechas a nivel internacional, mundial. Lo vemos con Donald Trump, lo vemos aquí. Por cierto, un único apéndice antes, es que no se queda más vergüenza y más asco si ver a Abascal, un fascista, o si ver a Eduardo Inda, un cloaquero infame, ahí en esos actos. Eso también habla un poco de la deriva de ese espectro de las derechas, que hace mucho tiempo yo creo que ya es ultraderechas. Preguntaba Silvia, ¿no? Este es un punto de inflexión, y comentaba la compañera que nos ha acompañado que en realidad esto ya tenía una antesala, claro, porque en realidad PP y Vox ya han gobernado juntos. O sea, en realidad esto es la consecuencia lógica de lo que vamos viendo en el Partido Popular, que no es solo que Feijóo no mande mucho, es que han decidido directamente apostar por ser engullidos de alguna forma o dejarse canibalizar directamente por la ultraderecha. Y a mí esto sí me preocupa, sobre todo por lo último que decías sobre el tema del negacionismo climático. Acabamos de vivir una dana. Ha pasado un año. Ha habido una movilización alucinantemente popular y constante, rigurosa y rabiosa en las calles para echar a Mazón. Por fin lo han logrado. Y son los negacionistas climáticos, los que nos llevaron a esas 229 muertes, las que ahora tienen que elegir un sucesor basándose en un ideario que repotencia el negacionismo climático. No tiene ninguna forma de sostenerse. Y ahí es donde creo que estamos tal vez actuando mal, tal vez desde las izquierdas, en esa disputa ideológica que tú estabas comentando, Luis, porque lo cierto es que lo primero que se está logrando es imponer una narrativa en un momento en el que claramente se estaba venciendo. Había sacado a Carlos Mazón, por lo menos había sacado al responsable político. ¿Qué es lo que creo que pasa? Pues que el gran error es que en verdad se crea que esto se puede cambiar con sacar solo al responsable político. Es evidente que el pueblo valenciano tiene que volver a votar. Es evidente que la mayoría parlamentaria que sostuvo a Mazón un año pese a su responsabilidad política no debería seguir siendo mayoría parlamentaria. Es para mí el único paso medianamente digno también para los familiares de las 229 personas que murieron por su gestión criminal. Y es que...